Morticio. Esa carraspera tiene que procurar hacer algo con ella. Voy a hacer algo. ¿Ah, sí? ¿Qué es lo que va a hacer? Romper tu máquina de humo. Señor Morticio, no puedo apreciar este tipo de ambiente de misterio que se produce cada vez que nosotros empezamos las leyendas. Sí, pero me asfixia. Señor Morticio, vamos a pasarlo por hoy. Vamos a ir a lo que nos compete el día de hoy. ¿Qué? Hoy es noche de historias y de alguna manera, cuando nosotros tenemos la idea de que el horror puede ser despertado únicamente por criaturas terribles, por fantasmas, por los muertos, por los demonios y por otras circunstancias, Ay. se nos olvida que hay otras cosas que pueden producir terrores y monstruos mucho más terribles. ¿Cómo qué? En este canal ya hemos hablado de los celos. Vamos a dejarles una de esas leyendas en donde precisamente los celos son protagonistas. Pero hoy, de otro modo, de un modo distinto, los celos también van a ser protagonistas, como en esta primera historia, en donde al parecer, después de todas las cosas que había clavado en su mente, le faltaría el último clavo en su mente. Ay. Sean ustedes bienvenidos a las sombras. Aquel jueves era un día de reparaciones profundas en la casa. El olor de la pintura fresca comenzó a colarse por las habitaciones y cada vez que desprendían el plástico que cubría cada una de las nuevas herramientas que habían comprado para la faena de renovar las paredes y los detalles de la casa, les daba cierto gusto aspirar el aroma a las cosas nuevas. El fuerte barniz y su tóxica fragancia traspasaban la máscara de tela que se habían colocado. Él sacó la caja de herramientas y preparó cada uno de los aditamentos que pensaba usar, llegado el momento, en cada uno de los arreglos. Las brocas para el taladro, los clavos de distintos tamaños, los destornilladores y las llaves de distintas dimensiones hicieron su aparición. Se trataba de que, una vez que las paredes estuvieran pintadas, se ocuparan de las puertas y de recolocar los adornos que, por el momento, ocupaban el suelo o los sillones debajo de los plásticos que habían colocado para protegerlos de las salpicaduras de la pintura. Cuando comenzaron a pintar, habían puesto música para amenizar la tarea. Es por eso que, mientras escuchaban la música de ella o la de él por causa del volumen, preferían no hablar. Así que cada uno estaba muy concentrado en su tarea. En un momento, mientras él estaba reforzando el marco de una puerta, dando sonoros y precisos martillazos con clavos nuevos, a ella le pareció ver, en medio del desorden del arreglo de la casa, una caja de cartón debajo del sillón que ella no recordaba haber puesto ahí. Le llamó la atención que la caja estuviera ahí y no debajo de los plásticos, pero por la posición descuidada en que se encontraba, pues no estaba ni oculta o cubierta, sino medio asomada por debajo del mueble, le pareció que en realidad la caja había estado ahí desde antes de que decidieran renovar, y que ahora solo podía verla porque habían deslizado los sillones de su posición. Ella no reconocía esa caja, así que se dispuso a preguntarle a su marido si era suya y qué contenía. Sin embargo, rehusó hacerlo. Le parecía más práctico revisar la caja a sus anchas por la noche, fingiendo no haberse dado cuenta de su existencia. Como empezaron bien temprano con las labores, a ella le costaba cierto trabajo no preguntarse qué habría ahí.
Le parecía haber visto por un minúsculo agujero que la caja tenía algunos papeles. ¿Serían documentos legales? No, porque eso lo tenían en la caja fuerte. Pero podrían ser cosas de él que no le había dicho a ella. Entonces, la duda era, ¿qué asunto legal podría tener él que no le hubiera contado antes de que se casaran? A continuación, ella comenzó a elucubrar que él tenía otra familia y que esos eran los papeles de su otro matrimonio. Sin embargo, ¿no acaso al casar a alguien revisan si no tiene algún otro tipo de obligaciones anteriores? ¿Divorcio o matrimonio anterior? Y luego pensó en la desidia de los funcionarios al revisar ese tipo de datos. Sí, era muy posible que incluso ahí estuvieran las actas de sus hijos, sus otros hijos. Con ella nunca había querido tratar el asunto, a pesar de que le había dicho que consideraran tener uno. ¿Y si eran las cartas de otra mujer? Peor aún, ¿serían de otras mujeres? No se le ocurrió pensar en ningún momento que hasta ahora no había tenido ningún motivo para pensar todo eso de él. Se acostó esa noche con bastante mal humor e incluso él le estuvo preguntando cómo se sentía. Después de todo, al día siguiente tenían que continuar remozando la casa. Para variar, recurrió a la respuesta más consabida en estos casos para evitar explicaciones. Bien, estoy bien. Se había cansado tanto la mente con todas sus divagaciones que al acostarse olvidó por completo la caja que había sido objeto de todas sus reflexiones, con el consiguiente resultado de que al despertar, su humor era mucho peor. Su marido se levantaba antes que ella y eso le impediría, al menos durante el día, revisar la caja de marras. Si por la noche su desazón había sido lo suficientemente molesta como para hacerle soñar en cajas de cartón que no podía abrir, la tortura se extendió al viernes. Sin embargo, para bien de su curiosidad y desesperación, hubo un momento en que él le anunció que se marchaba a comprar un galón de pintura. Apenas él cerró la puerta, ella se lanzó a tomar la caja. Reparó en que estaba cerrada con cinta canela y pensaba, algo triunfante, que nadie que no tuviera algo que ocultar cerraba así una caja. Pero ella seguía sin saber qué tenía adentro. La agitó y solo escuchó papeles. Sus sospechas se confirmaban a cada instante. Solo tenía algo de tiempo en lo que él regresaba con la pintura, así que se dispuso a buscar un espacio por el cual pudiera extraer al menos un papel de los que tenía la caja y devolverlo. Caminó con la caja, pero había en el suelo muchas cosas tiradas, de modo que nunca sintió cuando alzó sus pies y resbaló al pisar el mango de un destornillador. Trató de extender las manos para sujetarse de algo antes de caer de frente, pero por la pérdida de la posición, al trastabillar, no controló su caída y el largo clavo recién colocado que había puesto su marido para servir de percha, donde podían colgar las bolsas del mandado, se clavó limpiamente en su órbita ocular, reventando en una efusión de sangre y humor vítreo al perforar el globo, y que cuando llegó a su cerebro, lo perforó parcialmente. Para ella fue como sentir que repentinamente se apagaba la luz
en medio de un dolor agudo que electrizó cada parte de su cuerpo, haciéndola convulsionarse hasta que quedó inmóvil. Cuando llegó él con el galón de pintura, se dio cuenta de que, a pesar del horror que sintió al verla en esa posición, completamente inmóvil, no podía hacer nada. Mientras sentía una aguda desesperación que le hacía llorar, le extrañó ver a un lado la caja en la que él había guardado las cartas que ella, su esposa, le había escrito antes de que se casara. Oye, eso es muy sarcástico. ¿Por qué? Ella no sabía que había. Es que en realidad yo pienso que hay una cosa, señor Morticio. Cuando tú buscas, vas a encontrar lo que sea. Y muchas veces no vas a saber qué es lo que te vas a encontrar. Por lo tanto, pues es preferible. Pues yo pienso, creo que hay cosas a veces que son muy evidentes cuando estas situaciones suceden, que nos permiten ver que realmente pues está habiendo un engaño o algo por el estilo. Pero si se tiene que vivir en esa desconfianza, pues pienso que no tiene mayor sentido intentarlo. Sin embargo, señor Morticio, si usted se pregunta cuando este tipo de cosas son muy evidentes, ¿qué le parece si vamos a la siguiente historia, en donde estos dos personajes se profesaban algo más que un sentimiento? Alberto llegó a la casa. Como todos los días, giró la llave en la cerradura para abrir. Sin embargo, esta vez, a diferencia de las demás, le costó mucho trabajo. Un temblor en sus manos se lo impedía, y un conato de llanto que repercutió en su pecho casi lo hizo desistir de empujar la puerta. Sin embargo, ya era cosa decidida. Y quizás fue solo el recordar que de niño siempre le dijeron sus padres que una vez que habías adoptado una determinación no se valía echarse para atrás, lo que le hizo entrar a casa tratando de fingir con una sonrisa hueca y convencional. Mi vida. Y se preguntó el porqué de esa locución tan manida y falsa. Mi vida. ¿Era acaso porque efectivamente la relación con ella le había costado toda su vida? ¿O era porque en el pasado él había considerado que ella constituía aquello que había buscado toda su vida? Mi amor, respondió ella con un beso en sus labios. No era posible que él estuviera pensando en eso. ¿No acaso ese beso era la prueba de afecto que necesitaba para convencerse de que aún les aguardaban muchas cenas juntos? Y luego esa pieza cuya letra decía: y el tiempo va tan lento, y el tiempo puede hacer tanto. ¿Aún eres mía? Necesito tu amor. Necesito tu amor. Dios, apresura su amor a mí. ¿Por qué tenía esa pieza sonando? ¿Te acuerdas, Alberto? Claro que se acordaba. Por supuesto que no podía olvidarla.
¿No acaso la habían bailado juntos cuando se volvió a poner de moda por causa de aquella película donde el espíritu de él trataba de ponerse en contacto con ella a través de una medium? Se me ocurrió que era un buen día para recordar. Sí, era un buen día para recordar, porque muy pronto todo tendría que ser memoria. Todo quedaría en el pasado. Lo bueno y lo malo. Y nuevamente dudó. No se atrevía a hacerlo. Estaba acobardándose. No tenía el valor. Y entonces tuvo que recordar aquel momento en que, entrando a la casa, escuchó las voces de ambos rasgando el tranquilo cielo de su vida matrimonial con sus jadeos y gemidos. Era desagradable recordarlo y lo llenaba de ira. Y no tanto por causa de que ella se solazara con otro hombre o por causa de que lo hicieran en la casa cuya manutención él pagaba. No, no se trataba de nada de eso. Al final, y no con poca frustración, él tuvo que conceder que, al igual que como sucede siempre con todos los celosos, se trataba de él. Cada caricia que se habían prodigado en su ausencia era un argumento más para echarle en cara a él su propio fracaso como pareja, y él no podía vivir con ese recordatorio. De modo que había determinado que esa noche sería la última en que la vería así, pequeña, apacible y hasta tierna, como cuando comenzaron su relación. La última vez que le llevaría rosas y la última en que ella se pondría de puntitas para besarlo tiernamente. La última vez en que fingiría que le agradaba que ella recordara ese detalle de la canción, tanto como para nuevamente enlazarla por la cintura y comenzar a llevar con ella el lento ritmo de la pieza, mientras estrechaba su cadera contra la suya. Le seguía pareciendo monstruosa la idea, pero para él no había vuelta atrás. Te encantará mi espagueti a la boloñesa. Él sabía que era la especialidad de Alicia. Era uno de los platillos que mejor le salía. Reconoció que una de las especialidades de ella era el aderezar el platillo con el queso parmesano, cuyo sabor fuerte ponderaba las cualidades de los otros ingredientes. Se sentaron a la mesa y brindaron. Yo espero que te guste. Consideró que era necesario esperar antes de hacerlo. Así que le dio el gusto de zamparse el plato que ella le sirvió y que, como de costumbre, le pareció excelente con todo y la nueva especia que le había agregado, que tenía el gusto a almendras. Al dar ella la vuelta para regresar a la cocina y volver con una fuente cuidadosamente cubierta, el terror deformó su sonrisa cuando Alberto apuntaba a ella con una beretta. La pistola escupió un estampido que hizo estallar el cráneo de Alicia y manchar los muros de aquello que había sido el único lugar donde, de una manera u otra, con él o sin él, había sido feliz en aquellos años de vida. Al caer, descompuesta, dejó caer la fuente que traía cubierta y en la que no había ningún segundo plato, solo un pliego de papel enrollado y atado con un listón rojo. Naturalmente, lo desató y desenrolló. Alberto, no puedo describir en pocas palabras la forma en que he vivido contigo en todos estos años, tantas experiencias,
como para decir que a tu lado he conocido el cielo cuando nuestra aventura comenzó bailando una canción. Y también conocí el infierno cuando encontré aquel video que conservaste en tu teléfono celular, donde no me queda duda de que para mí va a ser imposible volver a confiar en ti. También sé que no me permitirás separarme de ti, pues sé cómo te afecta pensar en tus fracasos. Y Alberto, es uno de ellos. Disculpa que te lo diga así. Me disculparás si en lugar de pasar por ese calvario, decido resolver de este modo esta situación. En esta fuente no hay un segundo platillo, porque el primero estaba impregnado de cianuro. En el tiempo en que has leído esta carta, habrás perdido valiosos minutos para salvar tu vida. Así que solo me permito distraer por último tu atención para desearte un feliz día de San Valentín. En otra vida habríamos sido muy felices. Cuando llegó el médico legista, un policía le preguntó: aparentemente todo fue un asunto pasional. Parece que sospechaban entre ellos de infidelidad y planearon sus respectivos homicidios. Parece que no había otra solución para ellos. ¿Quién habrá sido el primero en serle infiel al otro? ¿Importa? Y se dirigió a la escena del crimen. Vaya lección. Bueno, eso sería si estuvieran en posibilidad de haberla aprendido. Ay, Pero no se preocupe, señor Morticio. En el caso de las leyendas, de estas historias que presentamos a ustedes, una de las cosas importantes es que, tanto si son eventos que se dice que sucedieron, como en el caso de las leyendas, como en el caso de estos eventos que solamente podemos decir que tal vez podrían ocurrir en un dado momento, es que acudimos a ellos para entretenernos, para divertirnos de algún modo. Y por otro lado también, si nos dejan alguna reflexión, qué mejor. Y qué mejor que esa reflexión la hagan ustedes en casa, no nos corresponde a nosotros hacerla. Ustedes, estoy seguro que en casa tendrán una reflexión mucho más inteligente en torno a estos eventos que aparecen en las leyendas del cuervo. Pero todo lo que empieza tiene que terminar, y por eso el día de hoy vamos despidiéndonos, no sin antes mencionar que historias como esta, o tal vez en otro sentido, vamos a encontrar en este libro que publica la editorial Esqueleto Negro, editorial española, en el cual incluye los 10 mejores cuentos de un evento en el cual se convocó a varios autores de habla hispana, América Latina, de la propia España, por supuesto, en este sentido, pero en esta ocasión tuvimos la oportunidad de que nuestra historia, la creación de un monstruo, aparezca en este ejemplar. Entonces, vamos a dejar en esta ocasión el vínculo en la descripción para que ustedes, a través de una importante casa de distribución de productos de puerta en puerta,
puedan adquirir su ejemplar o bien puedan acogerse a la posibilidad de adquirir un ejemplar virtual de este libro, Monstruos 1, primera antología de autores latinoamericanos, en el cual aparece mi historia, creación de un monstruo. La faceta de escritor de Paul Raven aparece bajo este perfil en Facebook, dirigiéndonos ya también a mencionar estas redes, y cuando hay eventos de Paul Raven como escritor, también aparecen dentro de las leyendas del Cuervo. Las leyendas del Cuervo, en donde están los previos de los videos nuevos y también las notificaciones de videos anteriores y por supuesto los videos del señor Morticio. Este fin de semana estuvo bastante macabro el asunto, puesto que nos dice que dentro de alguno de los 3 eventos que estuvo narrando, hay un lugar en donde los muertos son invitados a una fiesta. Son refiesteros los muertos. Y por último, además de pues estas redes, en la propia Facebook, el grupo Bienvenidos a las Sombras, en donde tenemos participación a través de las encuestas, a través de las opiniones que ustedes vierten ahí. Y por supuesto, gracias a estas encuestas y opiniones, es como tenemos esta dinámica de que una vez al mes tenemos una serie de historias que esperamos que les sigan llamando la atención. Por último, si es la primera vez que llegas aquí, te gusta el trabajo, suscríbete, tóranos un like y asimismo también activa las notificaciones para que ayudes a vencer esta oscura leyenda que le llaman la leyenda del algoritmo. Pero por hoy es todo. Esperamos el próximo martes, el señor Morticio y yo, servidor Paul Raven, nuevamente darles la bienvenida a las sombras.